y puentes portosistémicos. ¿Sí se acuerdan de los puentes portosistémicos? Sí, profe, en que había intrahepáticos y extra. Ok, muy bien. Intrahepáticos, extrahepáticos, y generalmente nosotros lo podemos llegar a percibir con una disminución del metabolismo hepático y ocasionaba que las células, generalmente este tipo de lesión o de forma, morfología que se presenta en los eritrocitos, estos de acantocitos, tiene que ver más con la presencia de un deterioro en la membrana celular. ¿Sí? Los acantocitos. Después tenemos a los dianocitos, que su nombre está dado por su aspecto, ¿no? Que parece una imagen de tiro al blanco, en el cual en el centro se ve como si estuviera un halo, ¿no? Aquí tenemos a un dianocito, otro dianocito, ¿sí? En forma de diana. Y estos se presentan principalmente por deficiencias de hierro. Cuando hay una anemia ferropriva o una deficiencia de hierro, lo vamos a poder ver. También lo vamos a ver en colestasis, ¿sí? Cuando hay un problema de obstrucción en las vías biliares, en pacientes que sufrieron de esplenectomía, que se les quitó el vaso, y en pacientes con hipotiroidismo. Se les conoce entonces como codocitos o dianocitos. Después tenemos unos que son remanentes nucleares, que se les conoce como cuerpos de Howell-Jolly. De estos ya habíamos hablado. ¿Sí? Estos cuerpos de Howell-Jolly, entonces son remanentes nucleares. Este eritrocito, ¿sí? Y que tienen cuerpos de Howell-Jolly, son eritrocitos que todavía no maduran y los conocemos también como reticulocitos. ¿Sí? Entonces los reticulocitos contienen cuerpos de Howell-Jolly que los vamos a ver como un puntilleo de color morado y que pertenece a los remanentes nucleares que llegan a tener. Estos son reticulocitos. Ahora, estos reticulocitos los vamos a observar más o se van a presentar en un campo de eritrocitos, ¿sí? En más cantidad cuando haya esplenocontracción. ¿Por qué? Porque los reticulocitos se están madurando, hay gran cantidad de reticulocitos madurándose en el vaso. Entonces, cuando hay esplenocontracción, ¿sí? Se va a incrementar estos reticulocitos y pues vamos a observar estos cuerpos de Howell-Jolly en más cantidad de eritrocitos. Otra cosa que pueden indicar y que es bueno, después vamos a hablar acerca de ella cuando veamos lo de las anemias, es que esto quiere decir que hay una anemia regenerativa. Una anemia regenerativa quiere decir que la médula ósea está funcionando y está tratando de compensar esa pérdida de eritrocitos. Entonces saca eritrocitos que no están maduros, que conocemos como reticulocitos. Y entonces son los cuerpos de Howell-Jolly, que son muy parecidos a los cuerpos de Heinz. Pero los cuerpos de Heinz es una desnaturalización de la hemoglobina y lo vamos a ver en la periferia de los eritrocitos. Vean cómo se encuentra en la periferia de un eritrocito y sobresale
¿sí?, de la membrana celular del eritrocito. En cambio, los cuerpos de Howell-Joly se encuentran dentro del eritrocito. Estos están sobre la membrana, ¿sí?, muy conectados con la membrana, y sobresale estos cuerpos de Heinz de la membrana del eritrocito. Es una diferencia que tienen con los cuerpos de Howell-Joly. Profe, Sí. Los que están adentro de la membrana son los cuerpos de Howell. Howell-Joly, ajá, sí. Y los okay. cuerpos de Heinz se encuentran en la periferia del eritrocito. Oh, ok. Cuerpos de Heinz. Y estos cuerpos de Heinz corresponden a hemoglobina desnaturalizada. ¿Qué está pasando cuando hablamos de una desnaturalización de las proteínas? ¿Qué le pasa a la proteína? Se rompen sus enlaces, ¿no? ¿Cuáles enlaces? ¿Se acuerdan que una proteína tiene, para que se unan los aminoácidos, tiene enlaces peptídicos? Y luego la forma de la proteína, ¿sí?, o el empaquetamiento de la proteína lo dan otros enlaces. ¿Cuáles se rompen en caso de la desnaturalización? Los que forman el paquete, ¿no? Sí, pero ¿cuáles son? No recuerdo el nombre. Los puentes de hidrógeno. Por eso es que con los agentes oxidantes, ¿se acuerdan que los agentes oxidantes son moléculas que van a adherirse a un lugar donde falta un electrón? Entonces, este tipo de desnaturalización se da por la rotura, ¿sí?, de estos puentes de hidrógeno, en donde se les adiciona otra molécula que es el agente oxidante, se despega este puente de hidrógeno y se desnaturaliza la proteína, en este caso la hemoglobina, y va a tener una forma irregular entonces la membrana celular, porque esa proteína se adhiere a la membrana celular. Sí, esa hemoglobina desnaturalizada. ¿Qué característica, por ejemplo, tiene, o de qué otra forma podemos nosotros romper esos puentes de hidrógeno, aparte de los agentes oxidantes? Ustedes imagínense a la hemoglobina que está bien empaquetada, ¿sí?, por los puentes de hidrógeno, y de repente se rompen esos puentes de hidrógeno, ¿y qué le pasa a la proteína? Se desempaqueta, como que crece. ¿Si han ustedes cocinado? Me imagino que sí. ¿Han alguna vez cocinado huevo, no? ¿Qué le pasa a la albúmina con el calor? Se desnaturaliza. Se desnaturaliza. ¿Qué le está pasando a esa proteína? Se le rompen los puentes de hidrógeno, y entonces se desnaturaliza esa proteína, y de ser pequeña, hagan de cuenta que se desenvuelve, se desempaqueta y se vuelve más grande. Y entonces por eso es que vemos como que el huevo, a la hora que lo cocemos, como que crece. Entonces esa es la desnaturalización de proteínas. En el caso de la hemoglobina se puede desnaturalizar, ¿sí?, pero se desnaturaliza principalmente por agentes oxidantes. ¿Y esto de que se desnaturalice es a causa de los cuerpos de Heinz o No, Ajá, los cuerpos de Heinz es hemoglobina desnaturalizada.
¿Sí? Hemoglobina desnaturalizada por agentes oxidantes. ¿Algún agente oxidante que conozcan? Un agente oxidante. El ácido nítrico. El óxido nítrico, sí. Y el óxido nítrico pertenece a los radicales libres de oxígeno. Entonces, ¿qué está pasando para que se provoquen los cuerpos de Higgs? Se están produciendo una gran cantidad de radicales libres de oxígeno. ¿Por qué se producen los radicales libres de oxígeno? Porque está desnaturalizando la proteína. No, o sea, los radicales libres de oxígeno desnaturalizan la hemoglobina. ¿Pero por qué se pueden llegar a producir los radicales libres de oxígeno? Por un incremento en el metabolismo. Acuérdense que el metabolismo generalmente, si se eleva, se producen gran cantidad de radicales libres, principalmente de oxígeno. Y la otra forma en que se pueden llegar a producir gran cantidad de agentes oxidantes o radicales libres de oxígeno es que nosotros no tengamos aquellos agentes que nos evitan los radicales libres de oxígeno. ¿Cómo se les llama a estos componentes? Antioxidantes, ¿no? ¿Y cuáles son los mejores antioxidantes? La vitamina E. Las deficiencias de vitamina E, deficiencias de selenio, pueden llegar a provocar que se desnaturalice la hemoglobina y poder observar nosotros cuerpos de Higgs. O que consuman los individuos agentes oxidantes. Por ejemplo, un producto que tiene gran cantidad de agentes oxidantes es la cebolla, tiene agentes oxidantes, el ajo tiene agentes oxidantes, por ejemplo, las plantas, ¿sí? Hay plantas que tienen nitratos y nitritos que son agentes oxidantes. ¿Se acuerdan que oxidaba el hierro? ¿Sí? Oxida el hierro, pero también puede oxidar la hemoglobina. Cuando oxidaba el hierro, ¿cómo le llamábamos? ¿Se acuerdan? Metahemoglobina. Y la sangre se veía color chocolate. Pues esa sangre, le revisamos sus eritrocitos, podemos encontrar en esos eritrocitos cuerpos de Higgs, ¿sí? Porque ese animal consumió un agente oxidante, que son los nitratos y nitritos que se encuentran en las plantas, principalmente. Bueno, ahora, en los felinos podemos encontrar en un campo algunos eritrocitos que tengan cuerpos de Higgs, y en los felinos es normal, ¿sí? Y en los caninos, cuando se llegan a presentar, son pequeños. Aquí se ven uno en cada eritrocito, y en los caninos se ven, en los perros, cuando tienen esta oxidación de la hemoglobina, o sea, desnaturalización de la hemoglobina, se van a observar pequeños y en una mayor cantidad. No nada más va a ser uno el que van a presentar. Profe, Sí, y hay casos en los que, por ejemplo, dice que en los felinos es normal, ¿no? sí, Pero me imagino que es normal en cantidades pequeñas.
Sí, así es. Si Sí. se encuentran demasiados es que Es algo que anda mal. si hay un agente oxidante, sí, Ok, es ok. provocado por agentes oxidantes. Ahora, eso sí lo tenemos que tener claro, ¿no? Cuando nosotros estamos observando un frotis, tenemos que observar varios campos. Y si tú en uno de los campos que observas encuentras un cuerpo de Heinz, un eritrocito con cuerpo de Heinz, ¿sí? Y observas otros 5 campos y no encuentras más que en un campo encontraste uno, ¿tendrá un efecto significativo en tu interpretación? A ver, ¿cómo es que no procesé? Es significativo, por ejemplo, yo veo 5 campos, ¿no? Un campo es cuando tú enfocas el microscopio y ves un halo con eritrocitos, ¿no? Supongamos, yo veo 5 campos, me fijo aquí y aquí hay eritrocitos y uno de estos tiene un cuerpo de Heinz. Veo otro campo de eritrocitos y aquí no encuentro ninguno, todos se ven bien. Veo otro campo y en este encuentro otro eritrocito con cuerpos de Heinz. Veo otro campo y ninguno, veo otro campo y ninguno. ¿Tendrá una significancia diagnóstica para yo decir que este individuo tiene agentes oxidantes? No, o sea, pues No, es que deben de ser como que, pues, no varios, creo ¿no? que haya una Varios. pequeña cantidad. Sí, deben de ser varios. Por ejemplo, si yo aquí busco y encuentro 6, 7 eritrocitos que tienen cuerpos de Heinz y en este campo también 6, 7 y en este igual y en este igual y en este igual, ¿qué quiere decir? Que sí hay cuerpos de Heinz y que hay agentes oxidantes que me hicieron que la hemoglobina se desnaturalizara. ¿Sí? Y ya puedo interpretar eso como una desnaturalización de la hemoglobina por agentes oxidantes. Ahora, en el gato voy a ver aquí 2, aquí 1, aquí otro, aquí no voy a ver y aquí voy a ver otro. ¿Sí? Y ya sabemos que en el gato es normal que se presenten así. Pero de igual forma en un perro, pues, como decimos, que haya uno que otro, no pasa nada. No, siempre va a haber eritrocitos con diferentes formas, y con diferentes morfologías. Pero en un frotis debe de ser esas diferentes morfologías deben estar distribuidas homogéneamente en toda la laminilla. Eso ya te lo va a dar la experiencia, ¿no? Cuando tú vayas a estar observando un frotis. Y si en un solo campo se encontraran muchos, también es, o sea, no en gran cantidad, pero por ejemplo, así como se miran en esa imagen, Por ejemplo, aquí, esto ya es significativo, ¿no? aunque sea nada más en ese campo, en ese Sí, pedazo que estamos viendo. pero son varios, ¿no? En ese solo campo hay más eritrocitos con cuerpos de Heinz que los que hay, ahora sí que sin cuerpos de Heinz, ¿no? Este campo ya es significativo. Ahora, no es común que si encuentras un campo así, el siguiente campo que veas sea diferente. Generalmente por eso es que es un frotis generalmente es homogéneo. Nosotros generalmente en el frotis lo que hacemos es extender una muestra de sangre, ¿no? Y entre más la extendemos, vamos a ver que el grosor de la capa, ¿sí? Entre más lo extendemos, aquí está grueso, y entre más lo vayamos extendiendo, se va haciendo delgado. ¿Qué es lo que vamos a tener que, en dónde vamos a situarnos para que nosotros podamos observar
este frotis en algo que se conoce como la monocapa. Y la monocapa es donde no hay eritrocitos sobrepuestos, en donde generalmente se ven separados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? En esta muestra se ven los eritrocitos separados. Y eso lo vamos a encontrar más o menos aquí. ¿Sí? Y esto es a lo que se le conoce como la monocapa. Se llama monocapa porque nada más tenemos una capa de eritrocitos. No tenemos eritrocitos uno arriba de otro. ¿Sí? Bueno, ya también tenemos los ovalocitos o eliptocitos, que en los camélidos ya vimos que es normal que tengan esa forma, esos eritrocitos. Y en el caso de los humanos tenemos una anemia macrocítica, cuando están más grandes los eritrocitos de lo normal. También los podemos llegar a observar, estos eliptocitos, cuando hay daños en la membrana del eritrocito. Aunque es más común, por ejemplo, en la anemia, ahorita vamos a ver estos, en la anemia hemolítica inmunomediada, que es una enfermedad común en los perros, o que se ha vuelto común porque ya se ha podido diagnosticar, ¿sí? Esta anemia hemolítica inmunomediada, que es en donde los individuos están atacando a través de sus defensas, tanto celulares como humorales, a los eritrocitos y los empiezan a dañar, principalmente su membrana. Y le quitan esta forma, ¿no? De ser, si nosotros lo vemos de perfil a un eritrocito, tiene esa forma bicóncava. Si se daña su membrana y lo volvemos a ver de perfil, lo vamos a ver ya redondeado, porque habíamos dicho que esta forma que tiene la va a dar el citoesqueleto. Pues cuando hay un daño en el citoesqueleto, se va a perder la forma del eritrocito. Y ese daño en el citoesqueleto es porque el citoesqueleto se deja de adherir a la membrana celular, porque hay anticuerpos o células que están dañando la membrana de ese eritrocito. ¿Sí? Hagan de cuenta que pasa el eritrocito y le dan una mordida aquí. ¿Sí? Se daña la membrana y entonces tenemos esferocitos. Pero también podemos llegar a tener eliptocitos, ¿no? En esas anemias inmunomediadas, anemia hemolítica inmunomediada. Es más común ver los esferocitos. Y también cuando hay esta anemia hemolítica inmunomediada, también podemos observar los queratocitos. Y los queratocitos son restos celulares de los eritrocitos. ¿Sí? Pero también esto lo podemos observar cuando hay un mal manejo de la muestra, ¿no? Que lo homogeneizamos muy fuerte o se rompieron los eritrocitos por el hemólisis térmica, ¿sí? Entonces un mal manejo de la muestra también nos puede llevar a que veamos queratocitos. En las quemaduras también los podemos llegar a ver, pero en la anemia hemolítica inmunomediada también los vemos. Y eso de los queratocitos, de que se ven rotos y eso, se puede diferenciar cuando uno es el que tiene la culpa o cuando ya venían así, o pues igual la experiencia o qué. Por ejemplo, yo puedo encontrar queratocitos en una muestra. Por ejemplo, supongamos que esta es una muestra que nos mandaron y nosotros vemos los queratocitos, restos de eritrocitos. ¿Qué otra cosa podría indicarme que yo los destruí?
que haya eritrocitos ovalados, como alargados. No, eso podría ser al contrario, que fue por una anemia hemolítica inmunomediada. Vean, por ejemplo, vamos a revisar este que está aquí, ¿no? Vean este que está aquí, este eritrocito. Este que está aquí. Tiene una forma alargada, ¿no? Este que está aquí, ¿cómo es? Este de aquí. Vean cómo no tienen este halo blanquecino en el centro. Vean ese de aquí. ¿Qué son esos? Esferocitos. Esferocitos, ¿no? Tiene, aparte de los queratocitos, tiene esferocitos. Y aparte tiene eliptocitos. Entonces, ¿qué creen que haya pasado aquí? ¿Fue mal toma de la muestra o este paciente puede tener anemia hemolítica inmunomediada? Anemia hemolítica inmunomediada. Así es, puede tener anemia hemolítica inmunomediada. Entonces, algo como para saber que tú fuiste el que rompió hizo mal la muestra, podría ser que haya demasiada cantidad de queratocitos. Así es. Y que no encuentres de las otras células, ¿no? Eliptocitos o esferocitos. ¿Qué otra cosa te podría indicar que tú lo hiciste mal? Que el paciente, por ejemplo, tú le cheques su cantidad de eritrocitos, ¿sí? Eritrocitos, y que los tenga normales, ¿sí? Bueno, dentro del rango. Entonces, ¿por qué están destruidos aquí? Debería de esto de estar bajo, ¿no? Debería de tener anemia. Si hay destrucción, debería de tener anemia. ¿Y por qué me reportó que tenía un número bueno de eritrocitos? Ah, ok, porque el conteo lo hace una máquina, ¿no? No. Y a lo mejor los que rompiste, por ejemplo, hay un rango, ¿no? De 35 a 55% de eritrocitos. Y mi paciente salió en 35. ¿Sí? Está dentro del rango. Y si yo veo que está teniendo mucha ruptura de eritrocitos, debería de salir anémico, más sin en cambio salió así. Entonces esto te quiere decir que posiblemente en la hora de tomar la muestra se rompieron. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podrías llegar a observar en la muestra? Por ejemplo, el plasma. ¿Cómo se va a ver el plasma? Rojizo. Rojizo. Rojo, ¿no? Se va a ver rojo. Y eso te va a indicar que hay hemólisis, que hay ruptura de eritrocitos. Ahora, ¿cómo sabes tú que no se rompieron adentro de los vasos sanguíneos? ¿Qué tendría que tener ese paciente? Ictericia. Ictericia, así es. Ictericia se debería de ver, pues posiblemente hasta ligeramente amarillo, ¿no? ¿Sí? Entonces hay varias cosas que te pueden ayudar a orientar qué es lo que está pasando con un paciente. Acuérdense que una sola cosa en esto, que encuentres algo, ¿sí? En lo que son los estudios de laboratorio, no te indica que ese paciente tenga eso en sí, que tú lo tienes que relacionar con otras cosas para que tengas una idea de lo que está pasando. Por eso es que la interpretación no se basa en un hecho aislado, sino que la interpretación se basa en todo lo que encuentras en tu estudio de laboratorio, ¿no? Y relacionarlo principalmente con lo que está pasando en el paciente.
Por ejemplo, yo puedo tener un paciente que llega a la clínica y dicen, oh, es que lo queremos operar. ¿No? ¿Ha estado bien? Sí, ha estado muy bien, ha comido bien, ha estado bien, lo ves, lo checas y está todo bien, ¿no? Le checas las plaquetas y de las plaquetas que debe de tener 120, ¿sí? Te reporta que ese paciente tiene 3, digámoslo así. Y tú ya lo revisaste de todo y no le encuentras ningún problema. ¿Ahí quién se equivocó? No, pues yo. A lo mejor a la hora de tomar la muestra, ¿sí? Tomas la muestra y te costó trabajo tomarla, ¿no? Y en el lugar donde puncionaste 3 veces, se hubo una aglomeración de plaquetas y a la hora de traer la muestra, pues tenía pocas plaquetas porque ahí se empezaron a pegar en la zona lesionada. Otra cosa que pudo haber pasado es que se te coaguló la muestra, no la homogeneizaste inmediatamente después de tomarla y se formaron coágulos y ahí se fueron plaquetas. O que la máquina no esté calibrada bien y que no te las pueda medir. O que sea un gato y en el gato las plaquetas a veces no están así como en las otras especies, sino que hay agregados plaquetarios, sino que se juntan varias plaquetas, ¿sí? Y acuérdense que el aparato te va a medir las células dependiendo de su tamaño. Y entonces estos restos celulares, si están agregados así, no los toma como si fueran plaquetas. Esto pasa en el gato. En el gato, por ejemplo, podemos encontrar agregados plaquetarios y salen bajas las plaquetas. Y solamente en el frotis, si vemos el frotis, nos podemos dar cuenta que sí tiene plaquetas, pero las tiene en agregados, ¿no? Agregados plaquetarios. Entonces, realmente sí tiene plaquetas, nada más que la disposición de las plaquetas es diferente. Por eso es importante saber, por ejemplo, desde cómo se tomó la muestra, cómo la conservaron, las características de la muestra, ¿sí? Cómo está funcionando el aparato donde los va a medir, todo eso para tener un panorama más confiable acerca de la interpretación. Bueno, después tenemos otros que se llaman equinocitos, que se parecen mucho a los acantocitos que vimos al principio, ¿sí? En forma de estrella, ¿sí? Son prolongaciones citoplasmáticas en forma de estrella. Y los equinocitos son prolongaciones citoplasmáticas, también así en forma de estrella, pero que terminan en punta, no son redondeadas y son pequeñas, ¿sí? El tamaño es regular y su distribución es regular, pero son pequeñitas. Y esto generalmente se debe a un mal manejo de la muestra. Cuando nosotros tomamos poca cantidad de sangre en un tubo que tiene más de SDTA, ¿sí? Y vamos a ver así las muestras, ¿no? Con crenocitos o equinocitos. Es común que las veamos así también. Vean cómo se van a ver muy parecidas a los acantocitos, ¿sí? Pero los acantocitos, vean cómo terminan esas prolongaciones. No terminan en punta, no son homogéneas, están más grandes. Y estas, todos los eritrocitos, la mayoría, generalmente se les ven. En el caso de los acantocitos, no todos los eritrocitos tienen el problema.
Bueno, ya vimos lo de los esferocitos. Creo que le puede regresar un poquito a los equinocitos. Sí. O crenocitos. Eso es por el exceso de EDTA. De anticoagulante del EDTA. Esto es cuando nosotros, ¿se acuerdan que un tubo Vacutainer va a absorber la cantidad necesaria para esa cantidad de EDTA que contiene, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el tubo, que aproximadamente son 2/3 partes del tubo. Si nosotros tenemos un tubo de Vacutainer, ese tubo de Vacutainer, si nosotros lo dividimos en 3, así más o menos, se va a llenar de sangre hasta aquí, aproximadamente. Y esa cantidad de sangre está relacionada con la cantidad de EDTA que contiene. Entonces, cuando lo llenamos así, no hay exceso de EDTA, pero imagínense ustedes que tenemos un perrito chihuahueño, le tomamos la muestra y en este mismo tubo, ¿sí?, solamente obtuvimos esto de muestra, así. Ahí que vamos a observar en esos eritrocitos. Los crenocitos. Crenocitos, vamos a observar crenocitos porque hay un exceso de EDTA. Pero esto es importante que nosotros ya lo sepamos, ¿sí? Porque si ya sabemos que así se van a ver los eritrocitos, ya no nos vamos a espantar que pueda llegar a tener una enfermedad ahí rara, ¿no? Ya sabemos que se pueden observar los crenocitos. Pero, ¿hay alguna razón? O sea, el cuerpo sí podría ser de eso. O sea, por ejemplo, que se llenara bien el tubo Vacutainer y de todas maneras se viera así. Son daños en la membrana. Puede verse así porque lo homogeneizaron mal, por una daño térmico. Sí, por eso dice aquí una técnica defectuosa. Cualquier cosa que hayas hecho mal durante la técnica puede ocasionar daño en la membrana de los eritrocitos. Pero generalmente este problema, estos crenocitos los vamos a ver por un manejo mal de la muestra o por exceso de EDTA. No corresponde a una patología como tal. Ah, ok, esa era la pregunta. Uh-huh. Bueno, otra cosa que nos puede ocasionar el daño oxidativo, que ya habíamos visto que si se oxida, ¿qué le iban a salir a estos eritrocitos? Aquí. Los cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz. Aquí no se alcanzan a observar, pero eso también es por daño oxidativo en la hemoglobina. Perdón, ahí no se le vería Se tendría que ver del otro lado. Aquí. O podríamos ver a eritrocitos que aparentemente están normales y con cuerpos de Heinz. Entonces, el daño oxidativo del citoesqueleto, ¿sí?, va a ocasionar que la hemoglobina se condense en una parte del eritrocito. ¿Sí? Pero acuérdense, el daño oxidativo también provoca los cuerpos de Heinz. En este caso es un daño oxidativo al citoesqueleto. Los cuerpos de Heinz es un daño oxidativo a la hemoglobina. Y va a provocar los excentrocitos. Bueno, y en el caso de los estomatocitos, se les menciona así porque
esta parte que tienen de ese halo blanco que tienen los eritrocitos, se asemeja a un estómago. ¿Sí? Y por eso se les llama estomatocitos. Y lo podemos llegar a observar en las enteropatías. Cualquier problema en el hígado puede llevarnos a la presencia de estomatocitos. Y después tenemos a unos que conocemos como macrocitos, y esto se debe, macrocitos es referente al tamaño de los eritrocitos. Macrocito, un eritrocito de gran tamaño. ¿Por qué los eritrocitos pueden estar grandes? Por un exceso de hidratación. No. No, alguna otra causa más común. Bueno, que se presenta. Pues ahí dice que por la deficiencia de la absorción de la vitamina B12. Sí, pero también acuérdense que los eritrocitos cuando están cuando están madurando, tenemos a los reticulocitos, y los reticulocitos son eritrocitos que están previos a madurar, y los reticulocitos son macrocitos, ¿sí? Están más grandes que un eritrocito ya maduro. Ahora, ¿por qué hay gran cantidad de reticulocitos? Principalmente por deficiencias nutricionales. Hay una anemia y que se va principalmente pues la falta de absorción de cobalto, vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? Y esto nos va a llevar a que tengamos reticulocitos. Los reticulocitos son macrocitos. En este caso no se le alcanza a observar, pero estos reticulocitos, otra cosa que tienen son los restos nucleares. ¿Cómo se llamaban los restos nucleares? Cuerpos de Howell-Jolly, ¿sí? Y salen así a veces porque, como aquí lo dice, si no tenemos nutrientes para poder hacer más eritrocitos, ¿sí? Se suspende una de las divisiones mitóticas para producción de eritrocitos y sacamos eritrocitos inmaduros. ¿Sí? Entonces los macrocitos generalmente son reticulocitos. Y después tenemos a los microcitos, que son eritrocitos pequeños. Si los otros les faltó una división mitótica, a estos tienen una división mitótica adicional, por eso es que se volvieron pequeñitos. ¿Sí? Y los conocemos como microcitos. Y una de las causas principales es la deficiencia de hierro. ¿Sí? Pero puede ser también de cobre, piridoxina y riboflavina, vitaminas del complejo B. ¿Sí? Pero principalmente las deficiencias de hierro, las anemias ferroprivas, sí van a ocasionar microcitos.
Ahora, estos ya los vimos, los arreglos celulares. Otra cosa que vamos a tener que observar en un frotis, por ejemplo, es el tamaño, ¿no? El tamaño celular de los eritrocitos debe ser homogéneo. Si es diferente, si hay eritrocitos de diferente tamaño, por ejemplo, vean aquí tenemos este de ese tamaño, tenemos este tamaño, ¿sí? ¿Eso cómo lo interpretamos en un frotis? Como anisocitosis, ¿sí? Eritrocitos de diferente tamaño. Entonces es una anisocitosis. Ahora, este eritrocito referente a la tinción, ¿sí?, que está obteniendo, que tanto se tiñe o no, es diferente, por ejemplo, a este, ¿no? Este está muy teñido, este está menos teñido, este está también diferente teñido, ¿no? Porque no tiene el halo blanquecino en el centro. Este también está diferente en la tinción, y eso es a lo que le conocemos como policromasia. Eritrocitos con diferente grado de tinción, ¿no? Que se ven de diferentes colores. ¿Y qué les había dicho de los poiquilocitos? No, tenían diferente morfología. Su morfología, ¿no? Se ve diferente su morfología. Aquí tenemos un poiquilocito y acá tenemos otro poiquilocito. En este caso, ¿qué tipo de poiquilocitos son? Acantocitos, ¿no? Cuando varía su morfología tenemos poiquilocitos. Y dentro de esos poiquilocitos, este que está aquí se conoce como acantocito. O este, ¿cómo se llamaría? Bueno, este ya no es un poiquilocito, generalmente se refiere al, no a la hemoglobina en sí, sino a la estructura, a la forma del eritrocito. Vamos a encontrar otro, este que está aquí. ¿Este qué sería? ¿Estomatocito? Es un, no, pues podría ser un estomatocito, pero falta que esté redondo. El que acaba de... Eliptocito. Un eliptocito, así es. Perdón, eliptocito. Este que está acá es un estomatocito, pero ese, acuérdense, los poiquilocitos son cambios en la morfología, no en el contenido, ¿no? Ah, ya. ¿Sí? Entonces, ¿los equinocitos también entran ahí? Sí. Sí, si nos regresaron, vean cuáles tienen cambio en la estructura, miren. Vamos hasta acá, aquí. Aquí hay un cambio en la estructura del eritrocito, de su morfología, ¿sí? En el codocito, vean, no hay cambios en su morfología, en esos tampoco. Estos sí hay un ligero cambio, pero no es tan perceptible. En estos sí hay cambios de morfología. En los equinocitos sí hay cambios de morfología. En estos no tanto, ¿no? ¿Sí? En estos sí. Sí, en estos tampoco. ¿Vale? Entonces, esa es otra cosa que nosotros debemos de buscar en los frotis. Para poderlo interpretar, también debemos de saber que hay anisocitosis, policromasia, poiquilocitos, ¿sí? Y decir qué tipo de poiquilocitos encontramos. Bueno, ahora la otra vez vimos un
un estudio de laboratorio fue lo primero que les presenté cuando empezamos a ver lo de los eritrocitos, ¿no? Entonces, la biometría hemática, vamos a empezar analizando el eritrograma, o la línea roja. Ahora, ¿qué vamos a medir o qué mide en el eritrograma? Va a medir algo que es importante, que debemos de checar en el eritrograma, es el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? ¿Qué han oído hablar del hematocrito? Esto es lo que vamos a medir dentro del eritrograma. Lo primero es el hematocrito. El hematocrito es la cantidad de células de eritrocitos que se encuentran en una muestra, ¿sí? Cantidad de eritrocitos contenidos en una muestra. Y lo vamos a medir en porcentaje. Generalmente se mide en porcentaje, ¿sí? O nos lo dan en porcentaje. Después tenemos la hemoglobina, ¿sí? Nos va a medir la cantidad de hemoglobina en esos eritrocitos. También nos va a dar el número total de eritrocitos por cantidad de sangre. Y también nos dice cuántos eritrocitos hay por cantidad de sangre, y estos deben de estar correlacionados, ¿no? Si me dice hay pocos eritrocitos, pues también el hematocrito debe estar bajo. Después nos va a decir algo que conocemos como volumen globular medio, que es lo mismo que el volumen corpuscular medio. Y el volumen corpuscular medio es el tamaño del eritrocito. Y nos da un volumen en femtolitros. Ahora, ¿qué pasa si esos femtolitros que tiene, si se encuentran dentro del rango de referencia, tenemos ese tamaño de eritrocito? ¿Qué pasa si disminuyó el tamaño del eritrocito? ¿Cómo se llama ese? Disminuyó el tamaño del eritrocito. Microcitos. Microcito. Entonces, cuando el volumen globular medio está bajo, tenemos a microcitos. ¿Qué pasa si lo tengo grande? El volumen globular medio aumentó. ¿Qué tenemos ahí? Macrocitos. Macrocito, ¿no? Y eso yo lo puedo corroborar en el frotis. Si la máquina me dice que hay eritrocitos pequeños, yo en el frotis lo veo y ya veo que los eritrocitos no están homogéneos, sino que hay eritrocitos pequeños. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos quiere decir el volumen globular medio. ¿Sí? Ahorita lo vamos a checar de todas maneras, pero es para que más o menos vayan viendo qué nos mide cada cosa. El otro valor es concentración globular media de hemoglobina o concentración corpuscular media de hemoglobina. Entonces, este valor te va a decir cuánta hemoglobina, ¿sí? Cuánta hemoglobina
está contenida en un eritrocito. ¿Sí? Y va a sacar la media de esa hemoglobina contenida en los eritrocitos. Otro valor. Sí. Esa otra vez no, ya estoy batallando para procesarlas. Es concentración globular media de hemoglobina. O concentración corpuscular media de hemoglobina. ¿Y cómo dijo que era lo que hacía? Perdón. Es la cantidad de hemoglobina que tiene contenido un eritrocito. Es la media, ¿no? Si eso quiere decir que la máquina agarró varios eritrocitos, sacó la cantidad de hemoglobina que había en esos eritrocitos y después sacó la media, ¿no? De cuánto tenían esos eritrocitos de hemoglobina. La concentración globular media de hemoglobina. Por ejemplo, en citología, ¿cómo le llaman a los colores? A cuando se refiere uno a color. Al color. Cuando uno está viendo los tejidos o las células, cuando uno está refiriéndose al color, ¿cómo lo nombra? Por ejemplo, si es rojo y eso, o sea... Sí, o sea, que tenga color, ¿cómo lo nombran? Si yo veo algo que tiene color, yo le digo cromía, ¿no? No estoy diciendo qué color tiene, nada más estoy diciendo que tiene color. ¿Sí? Por eso es que cuando vimos acá nosotros, se llama policromasia. Cromía significa color. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo unos eritrocitos que tienen baja cantidad de hemoglobina, ¿cómo lo diría? Que tuvieran, por ejemplo, aquí, esto es para empezar a que vayan más o menos manejando los términos. Yo tengo concentración globular media de hemoglobina y la tengo baja, ¿no? ¿Cómo lo puedo yo decir para que me entiendan los patólogos? ¿Qué tiene ese paciente? Marcela dice hipohemoglobina. No, acuérdense, yo hemoglobina no puedo decir, yo me refiero, o sea, yo cuando veo un eritrocito y no tiene color porque no tiene hemoglobina, ¿sí? El color es cromía. Y si tiene poca hemoglobina, yo le digo que es una hipocromía. ¿Sí? Ese paciente tiene hipocromía. Ahora, ¿qué pasa si está dentro del rango de referencia de la cantidad de hemoglobina? ¿Cómo lo podría yo describir? ¿Cómo lo podría yo apuntar ahí en mis notas de patólogo?
está dentro del rango, entonces tiene normocromía. ¿Sí? Hasta aquí, dudas que tengan. Profe, ¿y también existe la hipercromía o ya no sería? Esa es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta esa. A ver, vamos a ver si la podemos contestar. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que nosotros tenemos un vaso, ¿no? Un vaso. Y a este vaso, ya ven que hasta el último, el vaso, si lo ponemos al ras, a este vaso le cabrían 100 mililitros, ¿no? 100 mililitros. Y en este caso, nosotros ponemos 100 mililitros de sangre, ¿no? Es todo lo que le cabe a este vaso, ¿sí? Hasta acá, hasta arriba son 100 mililitros y ya lo llenamos completamente. No le cabe más que 100 mililitros. Ahora, esto que está aquí, a este vaso, ¿sí? Eso es lo normal, ¿no? Que le puede caber 100 mililitros. Y entonces, si lo llenamos de, les digo, de sangre, este vaso se vería todo rojo, ¿no? Y eso es lo normal que le cabe a este vaso. Entonces, ¿cómo le llamaríamos con respecto a esto del color? Normocromía. Normocromía. Normocromía, normo. ¿Sí? Ahora, este mismo vaso sí puede tener menos cantidad de sangre, ¿no? Que yo lo llene hasta aquí. ¿Y cómo se llamaría eso? ¿Cómo estaría ese vaso si lo traducimos a color? Hipocromía. 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 ¿A este vaso yo le puedo echar más de lo que le cabe? No. Entonces, ¿se puede dar la hipercromía? No. Porque ya no le cabe más, ¿no? ¿Sí? Entonces, la hipercromía no se puede llegar a presentar en los eritrocitos. No le podemos poner más hemoglobina de lo que tiene. Y me va a decir, no, pero hay eritrocitos más grandes, ¿sí? Pero acuérdense que la cantidad de hemoglobina se representa en volumen. Volumen. En volumen. Entonces, si yo tengo un eritrocito grande, el doble de un eritrocito normal, ¿sí? Y este eritrocito normal tiene, vamos a ponerle un número, 50 eritrocitos, ¿sí? Este que está grande, ¿sí? Que está al doble de este eritrocito, ¿cuántos tendría? ¿Cuántos eritrocitos, cuántas hemoglobinas tendría, perdón? Que tiene el doble de tamaño que este chiquito. 100. 100. 100. Ahora, con respecto a estos dos, ¿sí? Este eritrocito que se supone que tiene más hemoglobina, pero en relación a volumen, tienen el mismo volumen, ¿cómo serían los dos eritrocitos? ¿Normocrómicos, hipocrómicos o hipercrómicos?
¿Cómo los veríamos nosotros en la intensidad de color? Acuérdense, este que está acá abajo, este de 50 es el que está bien, eso deben de tener los eritrocitos, pero este está más grande y tiene 100. Salió con carita. Normocrómicos. Pues son normocrónicos los dos, ¿no? Es normocrómico también, ¿sí? Los dos son normocrómicos. ¿Sí? Los dos son normocrómicos porque es el volumen lo que se está midiendo, ¿sí? Y el volumen está en relación a el lugar, el tamaño del recipiente. Entonces, en un eritrocito, ya vimos que esa es la razón por la cual no puede existir la hipercromía. No podemos meter más hemoglobina en un eritrocito porque ya está saturado de hemoglobina, no le cabe más. Esa es la función del eritrocito, estar saturado de hemoglobina. Y si no le cabe más, pues no le podemos poner o no podemos llegar a tener eritrocitos hipercrómicos. Pero entonces, ¿por qué a veces el valor o cuál sería la razón de que el valor de hemoglobina sea alto? El volumen, la concentración globular media de hemoglobina, este valor, ¿sí? De repente el aparato no lo mide y sale alto. Porque hay presencia de macrocitos. No, ya vimos que los macrocitos no van a tener nada que ver porque es el volumen lo que está midiendo y el volumen está en relación con el tamaño. Entonces, si hay un macrocito, de todas maneras le va a caber lo mismo que un eritrocito normal, ¿sí? No se va a elevar, no va a haber hipercromía, pero ¿por qué los aparatos sí nos pueden llegar a medir hipercromía? Acuérdense que el aparato está captando la hemoglobina. Vamos a hacer, vamos a imaginarnos que este es un eritrocito y que tiene hemoglobina, ¿no? Está repleto de hemoglobina. ¿Qué pasa si yo acá afuera también tengo hemoglobina? Y el aparato, acuérdense que lo hace por medio de refracción, manda un haz de luz hacia el eritrocito y dependiendo de la dispersión de la luz, ¿sí? Que haya, es porque choca con moléculas y en este caso va a chocar con la hemoglobina y te dice, la dispersión de mi haz de luz fue de tanto, entonces hay tanta hemoglobina. Pero ¿qué está pasando aquí con esa medición de la concentración globular media de hemoglobina? ¿Qué está pasando con esa muestra? ¿Qué tiene esa muestra? Hemólisis. Hemólisis, exactamente. Si esa muestra presenta hemólisis, pues claro que te va a salir elevado la concentración globular media de hemoglobina, porque también está midiendo la cantidad de hemoglobina que está alrededor de ese eritrocito. ¿Sí? Puede haber hemólisis. ¿Cómo checamos si existe hemólisis? ¿Cómo se va a ver el plasma? Rojizo. Sí, se va a ver rojo. Así es. El plasma se va a ver rojo. Ok. ¿Sí? Y entonces ya sabemos que hay hemólisis y que por eso salió hipercromía. Bueno, ¿dudas de eso?
No, profe, por mi parte no. ¿No? Bueno, ya habíamos hablado de los reticulocitos, que es otro valor que te mide. No todos los aparatos miden los reticulocitos, pero sí es bueno saber si existen o no reticulocitos. Eritrocitos inmaduros todavía. ¿Por qué creen que sea bueno saber si existen o no? Para saber si no hubo una vasoconstricción. El estrés puede elevar los reticulocitos, ¿sí? Por esplenocontracción. Pero debemos de estar conscientes que ese paciente no está estresado si le tomamos la muestra cuando está estresado, los reticulocitos van a salir mal, realmente no van a ser representativos de lo que está de reticulocitos circulantes, ¿sí? Y nos puede llevar a que tenga también un hematocrito elevado, y no tiene hematocrito elevado, simplemente el paciente se estresó. Pasa mucho en los animales silvestres o animales que no están acostumbrados al manejo, ¿sí? En donde se estresan. ¿Qué otra cosa nos puede indicar los reticulocitos? Que la médula ósea está trabajando. Así es, ¿sí? Gracias. De la actividad metabólica de la médula ósea. Si hay reticulocitos, esa actividad metabólica o esa eritropoyesis se está llevando a cabo en la médula ósea. Y por ejemplo, si lo traducimos así, de que vemos un paciente que tiene anemia, pero que tiene muchos reticulocitos, ¿sí? Los tiene elevados, los reticulocitos, ¿qué podemos decir de su riñón? ¿Qué podemos decir de sus riñones? Acuérdense, los riñones está la eritropoyetina. Entonces podemos decir o aseverar que los riñones están captando esa baja de eritrocitos y están respondiendo, tratando de estimular a la médula ósea. Todos los riñones sí están funcionando. Todavía no sabemos qué tan eficientes son, pero tienen algo de funcionamiento, ¿no? Por eso es que vemos reticulocitos. Y si está también produciendo reticulocitos, lo más seguro es que la nutrición de ese paciente, ¿sí? La nutrición también esté buena y contribuya a que esos eritrocitos se estén produciendo, esos reticulocitos. Por ejemplo, en un paciente de edad avanzada, pues que ya tenga unos 15 años. Ajá. Si se les saca esto, quiere decir que si los reticulocitos salen muy bajos, es porque los riñones no están trabajando bien. Puede ser algún problema renal. No te dice que estén trabajando o no, pero sí te da como un indicio de que pueden ser los riñones, no necesariamente los riñones. Puede tener desnutrición, por ejemplo, falta de hierro, falta de una buena proteína, ¿sí? Puede tener otras cosas aparte de los riñones, pero sí también te puede decir, tienes que revisar los riñones, a ver cómo están, a ver si sí están funcionando bien. ¿Sí? Y lo mismo que les decía hace rato, un valor, ¿sí? En los estudios de laboratorios no te indica que ese paciente tenga eso que posiblemente estés pensando. Es el conjunto de cosas que encuentras, y algo que a veces siempre se nos olvida es el paciente.
cómo se encuentra el paciente y relacionar lo que tiene el paciente con lo que encontraste en el laboratorio. Un maestro a mí me decía, cuando tengas dudas de lo que estás haciendo y no sepas para dónde moverte con un paciente y digas, no, es que no le encuentro qué tiene, ¿sí? La respuesta la tiene siempre el paciente. Vuélvelo a revisar, ¿sí? Si tú tienes un ente, un paciente ahí, ¿sí? Y que no sabes qué tiene, él es el que tiene la respuesta, ¿sí? No la quieras encontrar en los estudios de laboratorio. El paciente tiene la respuesta. Él es el que está enfermo. Y los estudios de laboratorio te van a ayudar. ¿Sí? Bueno, dentro de esta parte del eritrograma, que ya habíamos visto que se ve aparte generalmente, es bueno tomarlo aparte, esta parte de el trombograma, ¿sí? En este caso, generalmente ahí te ponen en el eritrograma, en los estudios, generalmente te lo ponen aquí para el trombograma, significan las plaquetas, ¿no? El tamaño de las plaquetas y la cantidad de plaquetas. Y entonces también te da un volumen plaquetario medio y también un número de plaquetas. Por eso después lo vamos a ver cuando veamos lo de las plaquetas. Un valor que nunca podemos, o que nunca nos viene en el eritrograma, es el de las proteínas plasmáticas totales. Y es un valor de referencia para saber cómo se encuentra nuestro paciente en relación a su hidratación. ¿Sí? Porque las proteínas plasmáticas totales están relacionadas con la cantidad de líquido que tenemos. Entonces, por ejemplo, si hacemos un pequeño ejercicio en donde yo tengo un vaso en donde tiene, no sé, hasta aquí tiene cierta cantidad de líquido y eso corresponde al 100% de ese líquido, ¿no? Y yo tengo la mitad de eso, ¿sí? Tengo de albúmina. Y entonces sería 50%, ¿no? Entonces mis proteínas plasmáticas totales son 50% de ese 100%. Ahora, ¿qué pasa si yo disminuyo el líquido y ahora no tengo esta cantidad de líquido, sino que lo disminuyo a la mitad? ¿Qué le va a pasar a las proteínas plasmáticas totales? Ya no tengo esta cantidad de líquido, tengo menos líquido. Pues ¿Qué van le a va a bajar. pasar en relación al porcentaje que estamos viendo? Van a bajar. No bajan, vean, esta es la cantidad de líquido total que tengo. Ahora, ¿cómo se ven las proteínas? Esto es mi 100% ahora, mi 100% de líquido. ¿Cuánto será de proteínas? Como un 80, ¿no? Porque ya es mucho más. Sí, sí me explico. Entonces, entre menos Entre agua menos- hay, Ajá, más proteínas marca. así es. Porque las proteínas se las va a medir en relación a la cantidad de agua que haya. Y se acuerdan que
¿Cómo medíamos el hematocrito? El hematocrito lo mide en relación, eso es cuando sacas las proteínas plasmáticas en porcentaje, pero también te las da en valores, ¿sí? Miligramos por decilitro te lo da. Y el hematocrito te lo da en porcentaje. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente en donde las proteínas plasmáticas están elevadas y el hematocrito también está elevado? ¿De qué sospechas? A ver, otra vez. ¿Puedes repetir eso? La pregunta. A ver, si yo tengo el hematocrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos en una muestra, ¿no? Entonces, imagínense, primero vamos a poner así, y que la mitad sea de glóbulos rojos. Tenemos este tamaño de muestra, entonces este es el 100%, ¿no? Y la mitad son glóbulos rojos, entonces es el 50% de glóbulos rojos. Y este es mi hematocrito. Ahora, este mismo paciente se deshidrató, perdió agua, y entonces ya no tiene la misma cantidad de eritrocitos, ¿no? Pero tiene menos agua, hasta aquí, que corresponde a lo que es el plasma. Ahora, este es mi 100%, ¿no? ¿Cuánto va a salir de hematocrito? Pues más 80. elevado, 80, 90%. Como 80, ¿no? Más o menos, 80. Entonces salió 80, salió mucho mayor que este y es la misma cantidad. Y entonces a este, ¿qué le hace falta? Hidratarse. Le falta hidratarse, le falta agua, H2O, ¿sí? Y entonces eso nos va a dar un valor erróneo. Y vamos a decir, por ejemplo, si este paciente estuviera con poquitos eritrocitos y aparte deshidratado, puede salirnos hasta con el rango de referencia normal, ¿no? Dentro de los rangos de referencia. Pero si lo hidratamos, vemos que tiene una anemia severa. Entonces, cuando el hematocrito y las proteínas plasmáticas totales están elevados, ¿sí? Por ejemplo, este y el hematocrito elevado y las proteínas plasmáticas totales elevados, generalmente es un paciente deshidratado, ¿no? ¿Dónde lo tengo que corroborar esto? Que si realmente tenga deshidratación. En mi paciente, ¿no? Es el que me va a decir si está deshidratado o no. Si lo reviso y lo reviso bien, me voy a dar cuenta si está deshidratado o no. Y entonces ya vi por qué salieron el hematocrito y las proteínas plasmáticas totales elevadas. ¿Sí? ¿Dudas que tengan? No, profe, todo claro. ¿Todo bien? En el examen físico clínico. Bueno, ¿dudas que tengan?
Por mi parte, no, profe. ¿No?